Bueno, en el video del día de hoy quiero hablar de un tema muy especial y bastante delicado, que es el tema de la publicidad dentro de los videojuegos. Y es un tema que nos atraviesa a todos los jugadores, más allá de que juegues en PlayStation, en Xbox, en Nintendo, en teléfonos, en PC o donde quieras jugar. Porque la publicidad existe y existe a muchos niveles diferentes y hoy en día se está evaluando que esos niveles den un paso más. Algo que podría terminar perjudicándonos o no afectándonos en lo más mínimo. Y de eso es lo que quiero hablar puntualmente. ¿Y por qué escojo hoy para hablar de este tema? Bueno, porque hace 3 días un medio importante dio una noticia relacionada con Microsoft Xbox y un nuevo programa de desarrollo para meter publicidad dentro de los videojuegos. Cuestiones que 3 días después el mismo medio dio la misma noticia, pero esta vez de PlayStation. Y como considero que es un tema importante y del cual tenemos que hablar y además tenemos que pensar un poco qué es lo que están proponiendo o cuál es la idea que está teniendo esta gente, me pareció interesante hacer este video, en donde primero vamos a repasar las 2 noticias que les mencioné puntualmente y luego vamos a hacer un poco de análisis al respecto y entender un poco más qué es realmente la publicidad dentro de algo que estamos jugando o viendo. Bien, primero que nada nos vamos a dirigir al medio Business Insider, que es el medio que levantó originalmente y que dio esta noticia, la cual dice: Microsoft está creando un programa de publicidad que permitirá a las marcas anunciarse en los videojuegos de Xbox. La nota es muy larga y no la vamos a leer toda, simplemente vamos a leer lo más importante de este artículo. Y es que dice que Microsoft quiere permitir que los anunciantes coloquen anuncios dentro de los juegos gratuitos de Xbox. Y actualmente está identificando empresas de tecnología publicitaria que puedan crear el inventario dentro del juego. O sea, empresas que puedan generar este ecosistema de publicidad dentro de los juegos. Y además trabajar con agencias de publicidad que puedan colocar anuncios, o sea, que puedan vender estas vallas publicitarias digitales. Esto lo han dicho 2 personas que están involucradas en estas conversaciones. ¿Quiénes son? No sabemos ni se dice. Este nuevo programa va a permitir que más desarrolladores vendan espacios publicitarios, así como hace en la calle el Estado o las vallas publicitarias, lo hagan los videojuegos dentro de sus proyectos. Estas fuentes anónimas han dicho que estos anuncios aparecerían, por ejemplo, en forma de vallas publicitarias renderizadas digitalmente en un juego, como pasa en los juegos de carreras de coches. Y estas fuentes anónimas esperan que estas funciones estén disponibles en el tercer trimestre de este año, o sea, de mitad de año para adelante. Y Microsoft no ha confirmado estos planes, esto es simplemente lo que está diciendo este medio según sus fuentes. Y aquí el medio dice algo que no es así, y ahorita lo vamos a estar platicando, que dice que mientras que los anuncios en juegos para móviles son habituales, los anuncios en los juegos de consolas son poco frecuentes. Eso es una mentira y ahora les voy a explicar por qué. El artículo continúa repitiendo básicamente lo mismo, diciendo que esto generará más ingresos, que a Microsoft le preocupa la inserción de anuncios en los juegos puede irritar a las personas, cosas que no tienen ni idea porque están hablando como si supieran lo que está planeando Microsoft o no, básicamente basándose en lo que dijeron 2 insiders que ni los nombres dieron. Bien, al momento de hacer este video, esta noticia sucedió hace más o menos 3 días, ¿no? Sí, 3 días. Pero ayer volvió a surgir otra noticia del mismo medio y esta vez relaciona a PlayStation con esta nueva manera de ver la publicidad. Y digo nueva entre comillas. Y ahora les voy a decir por qué. Bien, la siguiente nota de este medio dice: Sony se está preparando para incluir anuncios en los juegos de PlayStation justo al mismo tiempo que Microsoft planea un programa similar con Xbox. Una vez más, Sony está trabajando en un plan para poner anuncios dentro de los videojuegos de PlayStation, según informan diversas fuentes, de manera similar a lo que Microsoft está haciendo, lo que les leí en el artículo anterior. ¿Qué fuentes? No sabemos. Pero en concreto 3 personas involucradas en estos planes han contado que Sony está haciendo pruebas con socios de tecnología publicitaria
exactamente lo mismo que el otro artículo, para ayudar a los desarrolladores de videojuegos a crear anuncios dentro de sus juegos a través de un programa de desarrollo de software. Lo mismo que en el otro artículo, pero con otras palabras. La idea es animar a los desarrolladores a seguir creando juegos gratuitos cuyo número se ha disparado, dándoles además una forma de monetizarlos. Lo mismo que decía en otro párrafo del otro artículo. La iniciativa se espera que se ponga en marcha a finales de 2022. Esta nueva iniciativa se pondrá en marcha a finales de 2022. Y el objetivo sería que los anuncios aparezcan de una manera orgánica, como si fueran parte del juego, de un modo parecido a lo que ocurre con las vallas publicitarias digitales de los estadios deportivos, en los juegos de deporte donde esto sucede hace más de una década. Y el artículo continúa de esta manera, con una bola de humo impresionante donde se compara a Xbox, PlayStation y lo que podría llegar a hacer con ese dinero o no Sony. Bueno, más allá de que esta noticia que está dando este medio sea real o no, porque no dan ni nombres ni fuentes específicas, simplemente dicen que alguien les dijo eso, creo que hay que hacer dos distinciones. Una cosa es un juego free to play, como por ejemplo se hablaba en el artículo de Xbox y no se mencionaba en el de PlayStation, vaya a saber por qué. Una cosa es un juego free to play, donde tú realmente no estás comprando el juego ni estás comprando la licencia del juego, simplemente estás accediendo a un servicio, donde el proveedor del servicio puede elegir o no poner publicidades donde quiera, como por ejemplo pasa con YouTube. YouTube es un servicio gratuito donde tú, bueno, por ver los videos, por ver este contenido que lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva tiempo, tienes que ver publicidades. O si no, pagas el premium. Porque YouTube tiene que pagarle a los creadores de este contenido para que el contenido esté. Pasa lo mismo con los videojuegos. Tú tienes Fortnite, por ejemplo. Los desarrolladores de Fortnite, los empleados que trabajaron, no trabajaron gratis. A esos hay que pagarle un sueldo, un salario. Ese salario tiene que salir de microtransacciones y de publicidad, porque Fortnite pone muchísima publicidad y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces se entiende. Ahora, ¿qué pasa con un juego que yo pagué 60, 70 dólares o 35? No importa, pero yo lo pagué, lo compré. Me ponen publicidad en el juego y seguramente cuando escucho eso lo primero que hago es decir no quiero que me pongan publicidad en el juego, no lo acepto. No puede ser. ¿Por qué va a haber publicidad en un juego que yo compré? Es como si yo fuera al cine, pago mi ticket y en el medio de la película me ponen un comercial. Y digo, güey, ¿qué está pasando? O sea, yo pagué un ticket para verme una película, ¿no? Una película con comerciales. Bueno, resulta ser que no es ni A ni B, no es ni blanco ni negro. Porque inclusive, hasta en el cine, pagamos un ticket por un precio para ver una película y tenemos comerciales dentro de la película. Porque ya hemos visto en el pasado, por ejemplo, a Terminator al lado de una máquina de Pepsi, o en la televisión a Walter White pasando junto a una máquina de Coca-Cola, o inclusive a Forrest Gump recibiendo unos tenis Nike y poniéndolos a pantalla durante 1 minuto y hablando de los tenis. O inclusive también en la televisión a Sheldon indeciso, sin saber si se compra un PlayStation 4 o un Xbox One. Comenten si se acuerdan cuál fue la elección de Sheldon. O inclusive hemos llegado a ver publicidades políticas, como cuando vimos a Donald Trump en Mi Pobre Angelito. O sea, el cine, un servicio que pagamos o un servicio de televisión que contratamos, de todas maneras nos sigue poniendo publicidad dentro de la película o de la serie. Y nadie se queja. ¿Ok? Nadie se queja. Pero este es un ejemplo de cine, para salir un poco de la caja. Hablemos de videojuegos. En un ejemplo más moderno en los videojuegos tenemos por ejemplo a Sam Porter Bridges tomando Monster, lo cual es opcional y además es una especie de cameo que nos divirtió a muchos que sí tomamos Monster y nos pareció hasta gracioso. O ni hablar de videojuegos donde la publicidad ya es parte de lo que representa el videojuego. ¿O ustedes se imaginan a un carro de NASCAR sin ninguna estampa o sin ninguna publicidad? O inclusive una ciudad de Tokio sin ningún cartel o una publicidad en absoluto. No existe, sería irreal, sería una ficción que ya nos quitaría dentro del juego. Ya sean publicidades falsas o publicidades de ficción o reales, porque la verdad están en japonés y no sé ni qué dicen.
O un estadio de fútbol sin vallas publicitarias tampoco existe, sería irreal y sería hasta aburrido porque le quitaría color y movimiento al juego. O sea, que haya publicidades dentro de los videojuegos, ya sean free to play o no free to play, no es realmente determinante y tampoco es tan grave. Claramente no como en esa ocasión donde encontramos desodorantes Axe en Splinter Cell, que ese es otro tema. ¿A qué voy con todo esto? A que esta noticia, esto que está sucediendo, en realidad viene pasando hace más de una década. Y pasa en muchísimos ámbitos, y ámbitos como el cine, la televisión, la música, los conciertos, los festivales. Pero que puede ser molesto o puede que no sea molesto. Y puede que perjudique o puede que hasta divierta dependiendo el contexto y la manera en la que está hecha la publicidad. ¡Wow! ¡Cuánta ciencia en tu reflexión, Poro! Nunca se me había ocurrido. Eres un maldito genio. Guárdate el sarcasmo, por favor. O sea, claramente nos molestaría ver una valla publicitaria en Minecraft, donde la publicidad no existe dentro de ese mundo. O inclusive un cartelazo publicitario en Fortnite, donde no tiene por qué estar. Pero, hablando de Fortnite, por ejemplo, quizás no quieras ver una valla publicitaria, pero ahí tienes a usuarios comprando skins que son publicidades directamente de otras franquicias o inclusive de otros artistas. O sea, en Fortnite, para promocionar lanzamientos, artistas o franquicias ponen skins que la gente compra para hacerles publicidad, básicamente. Y fíjense el caso extremo de Fortnite porque es muy puntual. Sacan una skin, por ejemplo, de Rick Sánchez y mucha gente dice, güey, yo quiero jugar como Rick Sánchez. O sea, estoy de todo mi derecho de hacer lo que quiera con mi dinero y comprar esa skin. Sí, perfecto. Estás haciéndole publicidad a otra franquicia y tú estás pagando la publicidad. O sea, fíjense hasta qué punto está tan bien metida la publicidad en ese juego que hace que los jugadores paguen por esa publicidad. O sea, es genial. Y no me vengan con que la colaboración nutre el universo de Fortnite. Sí, tal cual, sí. 10 puntos. Epic no se lleva una millonada por cada artista o franquicia que viene y le dice quiero estar en Fortnite. No se la lleva. Más la millonada que se lleva de los usuarios que compran las skins. ¿A qué voy con estos ejemplos y todo esto que les estuve contando? Voy a que la publicidad forma parte de nuestra vida. Y eso podemos discutir si está bien o está mal y hasta qué punto es molesto. Pero es otro tema, es un tema sociopolítico, económico que no nos acontece a nosotros. Lo que sí podemos decir es que esto no es necesariamente malo. Realmente, o sea, es algo común, es algo normal y es algo que puede suceder tranquilamente sin molestarnos. Porque yo no vi a nadie quejarse de las publicidades que hace Fortnite. Porque están bien hechas, porque es divertido usar una skin. Y yo creo que no vi o escuché a nadie quejarse de que Sam Porter Bridges tome Monster. Porque de hecho es algo divertido de ver. O quejarse de que los carros de NASCAR tienen publicidades reales. Porque es algo que ahí tiene que estar. Entonces, si Xbox desarrolla un juego, un free to play en Nueva York y está lleno de vallas publicitarias, así es Nueva York. Bueno, así me contaron que es, yo nunca fui. No está mal. Inclusive hay juegos que lo fuerzan de manera divertida y termina siendo gracioso. Obviamente, siempre existe un abuso, porque siempre existe una marca o existe una empresa que quiere llevar eso al extremo, como Electronic Arts, por ejemplo, que quería poner comerciales en los partidos del NBA 2K22, creo que era, si no me acuerdo mal, no juego mucho ese juego. Y eso ya es como el colmo, pero que haya vallas publicitarias en un estadio de básquet me parece algo normal. Y si eso pues genera ingresos extras para el juego, y bueno, está bien, es su mercado, no me parece algo loco. Sí, jamás aceptaría una publicidad, como les digo, dentro de Minecraft, un cartelazo que diga Coca-Cola, y tú dices, güey, o sea, ¿qué tiene que ver? Estás mezclando papas con batatas. Y puntualmente respecto a este tema, la publicidad puede existir, y de hecho existe, sin molestarnos, porque está ahí. Y de hecho cuando está bien hecha, como Fortnite, le suma calidad y le suma contenido al videojuego. Entonces no nos rasguemos las vestiduras por estas noticias, que ni siquiera son noticias, porque Microsoft y Sony no dijeron nada al respecto, porque es algo que ya venimos viendo hace más de una década. Y digo más de una década
por no ponerme a investigar a fondo, pero seguramente es más tiempo todavía. Y ni hablar de las compañías que desarrollan sus propios videojuegos solamente para hacerse publicidad. Todos recordamos el juego de Pepsi Man, por ejemplo. O de compañías que hacen sus propias películas para hacerse publicidad, o que arman sus propios conjuntos de música. Existe, siempre existió. Y está bien, va a atravesar el videojuego y ahora los desarrolladores cada vez más están en el plan de generar más dinero. Bueno, la industria es así. Quedará en nosotros tener real conciencia y consideración de lo que está bien y está mal, y de lo que toleramos o no toleramos. Y también quedarán ustedes que me escriban en los comentarios qué piensan de este tema y cómo ven esta situación. Estoy pensando en hacer también un video reflexivo sobre los NFTs y los juegos, que la verdad no es un tema en el que me quiero meter, pero bueno, si me lo piden, si tienen ganas, lo haré. Es un video un poco diferente, como para platicar un poco. Realmente me interesa mucho saber su opinión sobre este tema. Hagamos de cuenta que esta noticia es 100% real y esto va a suceder. Y díganme qué piensan si Xbox se pone a desarrollar vallas publicitarias para sus juegos free to play o PlayStation, inclusive sus juegos de pago, porque me interesa mucho. Amigos y amigas, yo soy Poro, esto es Big Data News. No se enojen tanto cuando lean noticias por ahí y nos vemos la próxima.